Hola, vamos a esperar que se una nuestra invitada, la Alejandra Candia, que no la veo. Así que lo voy a escribir para saber. Me dice la Alejandra que está un poco atrasada en una reunión que se va a unir en 3 minutos, así que en 3 minutos más partimos, apenas ella llegue.
Ahí llegó nuestra invitada. Hola, Ale. No, está ahí en mudo. Está ahí sin... Uy, perdón por mis 7 minutos de atraso. Les pido No te perdón a todos. preocupes, Sí, no te preocupes. muchos perdones. Perdón, Pascuala, Totalmente sobre todo, entendible que tenía y una reunión y que no cerraba nunca, y yo sí, como tengo que irme. no te Perdón. preocupes. Felices Ya de estamos acá. tenerte y muy agradecidos de que nos acompañes hoy día. Es un honor para nosotros y un medio privilegio para los alumnos poder conversar contigo, sobre todo en el rol que estás cumpliendo hoy día. Así que, antes que nada, agradecerte. Y bueno, antes de darte la palabra, también introducirte. Nuestra invitada hoy día es Alejandra Candia. Alejandra es máster en Administración Pública de Harvard, de la Harvard Kennedy School. Hoy día es subsecretaria de Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y de profesión, además, economista de... Ahí me hay que ayudar al... No, de la Católica, de De la Católica. exalumna. Bien, Sí. no estaba tan No hay, segura. no hay nada como volver a la casa, digo yo, ¿no? Así que acá son puros colegas tuyos, somos puros colegas tuyos aquí en la clase. Y nada, sin más introducción, lo dejo con la Ale. La idea es que sea, estado, como siempre, en nuestras clases con invitados, una clase, hemos tenido una nomás creo, pero que sea una clase participativa, en que ustedes también aprovechen de hacer preguntas eh, sobre lo que la Ale les va a ir contando, sobre el rol que cumple ella hoy día en el ministerio y en el Estado en general. Y yo también voy a ir interrumpiendo con preguntas si se me ocurre, si me ataca la curiosidad. Feliz, mira, encantada. Si me dejáis compartir pantalla mientras Sí, saludo, bueno, saludarlos a todos. Agradecidísima de la invitación tuya, de Francisco. Tal como les decía, no exagero cuando digo que no hay nada como volver a la casa. Este horario es bien complejo para los que estamos como en esta pega, sobre todo hoy día. Hoy día literal, me refiero a 26 de octubre. No me fijé la coyuntura que nos iba a agarrar, y pero tampoco lo siento, no me di cuenta que el día que era. voy a hacer todo lo posible por estar hasta 10 para la 1, pero lo tengo bloqueado, así que no me deberían molestar. Eh, Voy a tratar de hablar lo menos posible, porque tal como decía la Pascuala, no hay nada más latero que vengan aquí a contarte una verdad y no poder interactuar, así que tengo una presentación relativamente corta. Les mandé algo de material, ojalá hayan tenido la oportunidad de verlo, que tiene que ver con el proceso que estamos viviendo, lo que está disponible en el ministerio, etcétera, etcétera, y porque tuvieron alguna introducción de eso, y bueno, cualquier material adicional que se nos vaya ocurriendo a medida que vayamos conversando, la Pascuala me lo pide y yo se lo voy mandando después. Esto no es una clase de grandes papers, lo hablamos con la Pascuala también en la semana pasada, no es una clase de experiencia comparada, ni literatura económica, ni nada al respecto. Esta es una clase, como le llamamos en este mundo, de practitioner total. Este es como cómo uno ocupa esos conocimientos en la vida cotidiana, y en la vida cotidiana, digo yo, y en el Estado, donde uno llega aquí a amasar el pan, aquí mismo, después de haber pasado por todas esas clases preciosas teóricas de cocina, en las cuales ustedes están hoy día dándolo todo, ¿cierto? Así que estoy súper agradecida la oportunidad. Por favor, la idea es que pregunten, y yo voy a tratar de hablar poquito, cosa que ustedes tengamos una conversación respecto a este tema, que tal como lo dice, cómo se ve, me cuentan, porque yo soy lo más burda que hay, o sea, pésima Ahí en se este ve bien, no se ve partido. en modo presentación todavía, no sé Ya, si porque no lo he puesto. voy, Pero y ahí se ven ahí dos sí, láminas o en una. una. ¿Se ven una? Ya, perfecto. Tal como dice el título de esta presentación, es el sistema, vamos a hablar del sistema de evaluación y monitoreo de la oferta pública. Bueno, vamos a enfocarnos entendiendo que la oferta pública es mucho más que la oferta social, ¿ya? Y entendiendo que el rol del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como ustedes lo conocen, es un rol que apunta a el tema social, ¿ya? A la oferta social, y vamos a ir viendo esa como dicotomía, etcétera, y yo les voy a hablar del sistema completo, a pesar de que mi rol está mucho más enfocado en lo que es el estado del arte de la oferta social, ¿ya? Y es un poco uno de los desafíos que tenemos que quebrar, y les voy a ir contando eso, ¿ya? La primera pregunta, y yo sé que ustedes están en clases en este curso como de todo lo que es la teoría de la evaluación, y entienden ustedes la evaluación que ustedes han visto en la teoría. Yo le preguntaba a la Pascuala, está muy ligada a lo que es la evaluación, lo que acabamos de denominar en la lámina siguiente, evaluación ex post, ya que es el poder, obviamente,
construir, ¿cierto?, un grupo de control, poder hacer un experimento o algún tipo de metodología econométrica para poder evaluar cuantitativamente y de manera efectiva, ¿cierto?, el logro de alguna iniciativa en particular. Yo sé que ustedes están súper enfocados en eso, pero esto es como, vamos a hablar de un sistema de evaluación en mayúsculas, por decirlo de alguna manera, donde acá la evaluación misma tiene distintos momentos, pero sí independientes momentos y profundidades. ¿Ya? Eso también es importante señalarlo. Pero sí es súper importante, yo creo que primero nos pongamos de acuerdo, yo creo que vamos a estar de acuerdo en la idea de que, ¿para qué uno evalúa? ¿Ya? ¿Por qué uno evalúa? ¿Y por qué uno en el Estado evalúa? Evaluar, vuelvo a insistir, este concepto o esta como desarrollo conceptual en mayúscula. ¿Por qué en mayúscula? Porque no está solamente limitado, tal como les decía, a esta etapa, que es la de mayor profundidad, cuando uno evalúa, ¿cierto?, en el mediano o largo plazo, los resultados o efectos de un programa o una intervención en particular en un grupo o una población. Es un sistema en mayúscula que lo que busca, ¿cierto?, su objetivo último, no es un objetivo, y acá voy a ser como super practitioner, y por favor, cualquier cosa, su objetivo último no es el objetivo de ver dónde cortar la plata, qué programa tiene que terminar, dónde, en coloquial, dónde puede haber cierto sangre así como titulares de diario que digan, este programa es el peor del mundo, hay que cortarlo, no funciona, no logra su objetivo, etc. Yo creo que lo primero que uno tiene que entender es que si uno tiene ese objetivo en la cabeza, no va a lograr el objetivo último de lo que implica una evaluación, que es mejorar, ¿ya? Uno evalúa para mejorar, ¿ya? Eso es como una primera cosa, un primer denominador que uno tiene que tener en la cabeza cuando uno habla de un sistema de evaluación, porque ¿para qué estoy en esta función? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr una mejora en la calidad de la oferta pública. Eso es lo que uno hace desde el Estado, ¿ya? Lograr que esa intervención, ese programa, alcance su objetivo. Y obviamente de manera eficiente, con la menor cantidad de recursos posible, y para ello, desde el rol que uno le toca en el sistema de evaluación, le toca diseñar insumos. Esta palabra es algo que hacemos mucho en la Subsecretaría de Evaluación Social, y es desarrollar insumos que sean usados por los actores que requieren la información para poder utilizar esta evaluación para mejorar y cumplir con este objetivo último, y que permita obviamente tomar decisiones que apunten a la mejora de la calidad de la oferta pública común. Yo sé que esto suena como un lugar común, pero es súper importante tener ese norte claro, porque si uno no lo tiene claro, el sistema de evaluación no tiene como un objetivo último, un espíritu, y por ende una coordinación que apunte a ese objetivo último. Contarles que en Chile, ya esto también es bien importante, para que si algún día ustedes el día de mañana, algún día se quieren dedicar o trabajar en la Subsecretaría de Evaluación Social, o mirar, ¿cierto?, lo que implica la evaluación de los programas, entender varias cosas que son bien importantes. No sé si ustedes saben, que ustedes son más chicos, pero el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es un ministerio que en años Estado es un ministerio bastante nuevo, ¿ya? ¿Qué significa? Que como que es ocupando el lenguaje muy coloquial, el lenguaje como Estado es una guagua todavía, es un niño, es chiquitito. ¿Por qué? Porque nació, se transformó el ministerio antiguo Mideplan, no sé si ustedes han escuchado hablar de Mideplan, que era el Ministerio de Planificación, que era el que cumplía este rol. Mideplan, en el año 2012, se tramitó una ley durante la primera administración del presidente Piñera, que lo que buscaba era encontrar o darle atribuciones a uno de los ministerios que tuviese una mirada de coordinación de la oferta social. ¿Qué significa esto en concreto? Significa que, obviamente, cuando uno mira el presupuesto, no sé si han tenido clases de presupuesto, finanzas públicas, el presupuesto está construido para el Estado en lógica de ministerio, ¿ya? O sea, cada ministerio defiende su presupuesto, ¿ya? Cada ministerio defiende su presupuesto, y esto implica en la práctica que muchas veces haya mucha descoordinación en cómo el Estado soluciona problemas. ¿Qué significa esto? Es que, por ejemplo, un mismo problema puede ser atendido por distintos ministerios. Les voy a poner un ejemplo. Inserción laboral de los jóvenes.
¿ya? Uno puede abordar el desafío de la inserción laboral de los jóvenes desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, con una iniciativa de la educación técnico-profesional o a nivel de educación superior, desde el Ministerio del Trabajo, a través de un apoyo, un subsidio a la contratación de jóvenes, desde el CENSE, a través de una capacitación, que también es el Ministerio del Trabajo, desde, voy a poner otro, o por ejemplo, desde Cercotec, que está en el Ministerio de Economía, que habla de emprendimiento y tener una iniciativa particular para emprendimiento de los jóvenes, desde el Ministerio de la Mujer, si quiero apoyar a las mujeres jóvenes que emprenden, etc. Entonces, como el presupuesto se desarrolla de manera a nivel de ministerio, es muy difícil muchas veces que los ministerios conversen entre sí. Y por eso el año 2000, en la primera administración del presidente Piñera, y particularmente con la aprobación de la ley que transformó Mideplan en Ministerio de Desarrollo Social, el cambio más importante es que se le dio un rol de coordinador de la oferta social a este ministerio, que está muy radicado en lo que nosotros en la subsecretaría hacemos en lo que respecta a evaluación, porque buscamos que los ministerios a la hora de presentar un programa o a la hora de mirar un programa en su desempeño anual, se produzcan las coordinaciones, haya levantamientos de duplicidad, haya levantamientos de oportunidades de sinergia para poder alcanzar este objetivo último que yo les mencionaba al principio, que es la mejora en la calidad de la oferta pública. ¿Cómo llego de la mejor manera a la inserción laboral de los jóvenes? Se fijan que no es un problema de un ministerio, es un problema de coordinación entre distintas entidades públicas y la evaluación, más que buscar cuál cortar, cuál no cortar, deberían buscar empujar a que esta coordinación ocurra. Este es un sistema, vuelvo a la primera parte de esta lámina, nuevo, ¿ya? Y como es nuevo, obviamente se ha ido aceitando y hoy día está en un momento lo suficientemente engrasado en lectura positiva, no grasa de grasa estatal y como lo que uno se imagina así como de funcionarios y que ya no es de gente, ¿no? Sino que engrasado de que ya la dinámica está funcionando para poder dar ese paso, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que está acá graficado es cómo funciona y quiénes realizan qué en el sistema de evaluación en el Estado hoy día. Por un lado, y tal como les decía, yo sé que ustedes han apuntado a profundizar sus conocimientos en lo que acá en esta tablita está en evaluación ex post, que es el tener un grupo de control o una expresión econométrica que les permita entender los resultados, ¿cierto? El efecto que ha tenido una intervención determinada en una población. Esa evaluación ex post lleva un ejercicio de largo aliento. Y uno puede apuntar una mejora continua si está descansando solo en la evaluación ex post, que son muy necesarias. Uno tiene que tener un ciclo de vida de un programa y que este ciclo de vida retroalimente las distintas etapas. Y si ustedes se fijan, el diseño de esta institucionalidad nueva llevó a que la evaluación ex ante, que es para todos los programas nuevos y reformulados del Estado, la realicen para los programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, en particular la Subsecretaría de Evaluación Social, y la Dirección de Presupuestos para los ministerios no sociales. Y no es la DIPRES que formula presupuestos. Hay un área en la DIPRES que se dedica a la gestión de la oferta pública, y ese área es un gemelo de lo que hace la Subsecretaría de Evaluación Social en materia de lo que es, en este caso, evaluación ex ante de los programas sociales y no sociales respectivamente. Luego está, eso es para todos los programas nuevos o reformulados. Luego, para toda la oferta pública, ¿ya? Una vez al año se realiza lo que se conoce el monitoreo o la evaluación ex dure, ¿ya? Que es donde acá vamos a ver qué es lo que aborda, pero es más bien un levantamiento de gestión. Esto no es una evaluación de impacto, sino que uno revisa ciertos aspectos, en particular eficiencia, eficacia y focalización del programa, para poder prender luces amarillas. Y también eso lo realiza para la oferta social, la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y para la oferta no social, el área de gestión de la Dirección de Presupuestos. Y la evaluación ex post, que es una evaluación en profundidad, ¿cierto? Que tiene estos ámbitos más bien que ustedes han ido conociendo en los contenidos de este semestre, la realiza para todo tipo de programa la Dirección de Presupuestos, el área de gestión. Entonces, nosotros esto se ha recorrido un camino. En general, el día de mañana, si alguno de ustedes decide trabajar en el Estado, se va a encontrar de que el Estado, en lo que implica en su gestión, son postas. En el fondo, uno va tomando una posta de cómo va creciendo o desarrollándose y profundizándose en ciertos temas, como por ejemplo en este tema de la evaluación. Y nosotros nos encontramos en que este sistema que se montó el año 2012
tenía tres tipos de descoordinaciones que nosotros estamos buscando avanzar y solucionar, ¿ya? Por un lado, tal como ustedes se fijan, para una misma evaluación, en particular para la evaluación ex ante y para la evaluación ex dure, dependiendo si la oferta es social o no social, hay un actor distinto involucrado, hay diferentes actores involucrados. Y esos actores no estaban conversando entre sí. Entonces, habían criterios distintos para levantar cierta información, tanto en la evaluación ex ante como en la evaluación ex dure, dependiendo si la oferta es social o no social. Por otro lado, como hay distintos actores en el ciclo de vida de un mismo programa, no necesariamente un mal monitoreo empujaba, por ejemplo, a una mirada de rediseño de un programa, o un mal ex post a rediseñar, o un ex post malo a volver a mirarlo con profundidad en un monitoreo malo, a volver a mirarlo en profundidad, ya sea en un ex post o en un monitoreo en profundidad el próximo año y tener algún área de compromiso. Esta descoordinación también se producía para el ciclo de vida del mismo programa. La evaluación ex ante es como un estanco, era un estanco, la evaluación ex dure otro estanco, a su vez subestanco, dependiendo si era social o no social, y la evaluación ex post solo conversaba para evaluación ex post y el sistema de gestión que estaba ahí plantado. Y todo esto impide aún, y estamos también buscando esos espacios de mejora, para que la evaluación alcance este objetivo último que yo les decía, de poder, en vez de tener un listado de evaluaciones ex ante, ex dure y ex post para distintos programas, tener claridad en cómo transformamos ese listado de evaluaciones en un listado de soluciones a determinados problemas o a aproximaciones a grupos objetivos específicos. ¿Ya? Ok. Entonces, en ese ámbito, contarles ahora un poquito, un breve brochazo, porque esta lámina va a quedar, les va a quedar y todo, de qué se hace en cada una de las evaluaciones. En la evaluación ex ante, ¿ya? Es una evaluación para todos los programas nuevos o que plantean reformularse significativamente. Es el único momento en el ciclo de vida de un programa donde se le obliga y se le desafía al programa, ¿ya?, a tener claridad a cosas que suenan súper obvias, y aunque ustedes no lo crean, no son tan obvias al tener buenas ideas para poder atender ciertas poblaciones. Es el momento en el que tú obligas al servicio a cargo de un programa a definir cuál es el problema, definir a quiénes se va a dirigir, qué va a entregar, para qué lo va a entregar, cómo lo va a medir y cuánto cuesta. Ustedes que son especialistas en evaluación ex post, se imaginarán lo importante que es este momento para después poder levantar de manera adecuada luces que efectivamente sean consecuencia de la intervención propuesta por el programa. Si no hay buenos indicadores, si no hay una buena definición de una población respecto a un problema, si no hay levantamiento de oportunidades de sinergia o duplicidades con otros servicios, nada de lo que viene después en el ciclo de vida del programa está bien hecho. Es el único momento donde uno obliga a hacer un proceso de reflexión y análisis, potenciando los espacios de coordinación entre los diferentes servicios y programas del Estado. ¿Qué se les evalúa? Atingencia, coherencia y consistencia. Ahí hay algo en el fondo respecto a los indicadores, y contarles algo súper importante, que como este sistema de evaluación es relativamente nuevo al nacer el Ministerio de Desarrollo Social, aunque ustedes no lo crean, mucha de la oferta pública viene desde antes, ¿cierto? Es un stock determinado, y no toda la oferta pública ha sido sometida a este proceso de reflexión y análisis. No todos los programas han estado obligados, porque cuando esto se implanta, ya venía mucha oferta de antes, y por ende, si no se ha reformulado el programa, y como no son programas nuevos, no han estado obligados a pasar por un ex ante. De hecho, tal como ustedes lo ven ahí, solamente 1/3 de la oferta pública cuenta con una revisión de diseño en este nivel. Contarles también de que cuando ustedes, me imagino, los que vieron la página, se encuentran con la evaluación ex ante, se encuentran con muchas fichas de casi todos ellos recomendados. Entonces, cuando yo estaba del otro lado de la mesa y veía esta página y veía puros programas recomendados, decía, chuta, bueno, pero esto debe ser súper poco exigente, ¿sí? Porque en el fondo no debe haber nada, todos son recomendados. ¿Qué pasó acá? Es raro, cuando uno mira un curso que tiene puros 7, es raro. Entonces, pero después cuando estuve acá, entendí
de que la evaluación ex ante es una evaluación, es un acompañamiento en el diseño. Y por ende se itera con el servicio hasta que el servicio alcanza la recomendación satisfactoria o la recomendación favorable. Y por ende, tal como ustedes ven ahí, antes de una recomendación favorable, el programa ha iterado cerca de 4 veces con la Subsecretaría de Evaluación Social o con la DIPES para poder alcanzar ese RF, por decirlo de alguna manera. Entonces eso significa que llega un programa, oye, tú no tienes un programa bien definido, o en verdad tu indicador no está bueno, no sé qué, itera, 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 y el resultado final que se va a la página es el resultado de una iteración bastante profunda y que obliga a que estas buenas ideas tengan una estructura de marco lógico que, para poder después abordarlo en distintos momentos en el tiempo y entender si ese logro tiene que ver con la intervención en cuestión o no. El monitoreo o evaluación ex ture, ¿ya? El monitoreo o evaluación ex ture, contarles que acá lo que se evalúa es la focalización, la eficacia y la eficiencia, en donde la focalización tú obligas, que piensen que esto es para programas nuevos y no nuevos, reformulados o no, esto es todos los años a toda la oferta pública, se le evalúa en respecto si está llegando a la población, si tiene una población objetivo definida y si está llegando a esta población objetivo en torno a la solución de un problema, primero que todo, si tiene indicadores de logro, esa es la eficacia, y si alcanzó el logro determinado, pero muchos programas no tienen indicadores de logro. Y ahí se les hace recomendaciones de que se vayan, bueno, esa es la idea, estamos apuntando ahora a que tengan este proceso de diseño y revisión de nuevo. Y la eficiencia es si se logra, obviamente, el mínimo costo, el objetivo predispuesto, y acá hay 3 subindicadores que dicen relación con mirándose con respecto a sí mismo, cómo ha cambiado mi gasto por beneficiario, mirándose respecto a intervenciones similares, porque ustedes se podrán imaginar que no es lo mismo un bono que una intervención a un niño del Sename donde requiero un gasto administrativo probablemente mucho mayor que solamente pasar plata. Entonces, en ese sentido, si me comparo con programas similares o estructura similar, ¿cómo están mis gastos administrativos? Que es cuánto termina llegando al beneficiario último respecto a lo que invierte el Estado para llegar a él. ¿Me explico? Y también ejecución presupuestaria, porque evidentemente si yo tengo un presupuesto de 100 y me gasto 150, es que no estoy haciendo las cosas bien. Y si tengo un presupuesto de 100 y me gasto 50, tampoco estoy haciendo las cosas bien, porque por algo pedí 100 y me gasté 50. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos mirado el monitoreo, y esto es bien importante también, en esta lógica de avanzar a un sistema más coordinado, como una bisagra. ¿En qué sentido? En que como el monitoreo es anual, permite prender luces amarillas que obliguen al programa a pasar por diseño en caso que no lo hayan hecho, o hacer una mirada en profundidad en una potencial evaluación ex post. Entonces, en ese sentido, y volviendo a esta lámina de acá, es una bisagra para poder tener una mirada más completa de cómo un programa se aproxima a entregar una solución a un problema determinado o a abordar el desafío de un grupo en particular, adultos mayores, infancia, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a la oferta pública, y ya estoy casi terminando, me quedan como 3 láminas. Respecto a la oferta pública, contarles que ustedes ven ahí un crecimiento sustantivo entre el año 2012 y el año 2019 del número de programas que aborda el Estado, pero es una mirada relativamente engañosa respecto a cómo uno tiene que mirar este gráfico, porque este gráfico lo que muestra es la oferta que está reportando, y no necesariamente es oferta nueva. Entonces no es que el Estado haya crecido en 1,5 veces, sino que es que se ha logrado que los programas que están reportando en el monitoreo, que esta evaluación tan bisagra, tan importante, se pueda obviamente conocer y de tal manera poder levantar estas luces amarillas. Y volviendo como a la lámina inicial, ¿cierto? De que cómo me planteo yo el desafío de la evaluación, el desafío de poder abordar la evaluación para poder apuntar a la mejora. Nosotros estamos tomando el sistema que se ha ido construyendo desde el año 2012 y hicimos un proceso de reflexión interna de tal manera de poder avanzar a este sistema que cumpliese con su objetivo último, que es contribuir, ¿cierto?, a la coordinación y a la mejora de la política social. Entonces, evidentemente,
teníamos que entender cuáles eran los usos, y esto como casi que va volviendo a las clases como de administración, ¿cierto? En el sentido de entender para qué van a usar mi producto, que es las fichas de evaluación, quiénes lo van a usar, en qué momento lo necesitan para que se use, de tal manera de que se cumpla el objetivo de que este sistema de evaluación apunte a una mejor oferta. Entonces, en ese sentido, entender que nuestro principal usuario no es el diario, ni siquiera la dirección de presupuesto que formula el presupuesto, no es el titular, es el servicio. Si yo no soy útil para el servicio, para el Cercotec, para el CENSE, para el Ministerio de Educación, el sistema de evaluación no está cumpliendo su objetivo, porque yo lo que necesito como Ministerio de Desarrollo Social y Familia y como sistema de evaluación es que quienes hacen los programas estén convencidos de que nosotros los podemos ayudar a llegar mejor hacia quienes ellos se lo están planteando, a que se sienten a conversar con quienes están haciendo algo parecido. Y esa mirada integral la tiene que tener alguien que no son ellos. Y por ende, el servicio, si no nos usa, efectivamente, o no nos reporta, porque yo construyo la evaluación, me refiero al ministerio, en base a información reportada por los servicios. Si ellos no nos entregan la información de manera oportuna, de manera efectiva, de manera fehaciente, también la calidad del sistema de evaluación como un todo decae. Entonces, lo primero que hay que entender es que yo tengo que generar los incentivos para que el servicio reporte, para que crea que esto es útil y para poder de esta manera tener esta mirada más integral de cómo mejorar la oferta pública y cómo nos aproximamos a los problemas del país. Por otro lado, si bien mi usuario último más importante no es la dirección de presupuesto, la dirección de presupuesto en términos de su rol de formulador de presupuesto es un tremendo aliado para generar los incentivos a que este sistema sea útil. Si en la evaluación tiene efectos presupuestarios, evidentemente es una zanahoria o un garrote, dependiendo de cómo se mire, ¿cierto? Para que los programas reporten, mejoren y de todas maneras consideren esta pedida de información como algo necesario para mejorar ellos y para poder abordar el desafío. Entonces, en ese sentido, tanto nosotros como la mitad de gestión de programas públicos, de la edición de presupuesto, la información que se genere también tiene que conversar con el ciclo presupuestario, porque si la ley de presupuesto se presenta el 30 de septiembre, no sirve de nada que el monitoreo llegue en octubre. Tiene que llegar en un momento en que sirva oportunamente también y converse con este ciclo presupuestario, y obviamente otros usuarios muy relevantes también son el Congreso y la ciudadanía. Entender para cuáles son los usos, ¿cierto? Que tal como les decía yo, que el primer uso más importante es la mejora en diseño y ejecución de los programas sociales, también una guía para el gasto público, una herramienta para la coordinación, y también una herramienta para la academia, como son ustedes, los centros de estudio, también los diarios, el Congreso, de tal manera que haya transparencia respecto al uso de los recursos públicos y cómo estos están mejorando o no en los desafíos que se han planteado. Y por eso era tan importante lograr de que existiera una coordinación entre los actores involucrados en el sistema de evaluación, de lograr de que la información fuese útil, de que estuviese en los momentos oportunos, de que sea transparente, de que tenga juicio. No sirven de nada fichas de 25 páginas con una tremenda descripción de los programas si no te permite tomar una decisión o tener o apuntar a que el tomador de decisión esa información le sea útil. Y en ese sentido, esto es lo que nosotros hemos avanzado, ¿cierto?, en poder darle este sentido más de coordinación al sistema de evaluación, teniendo mejores reportes, logrando que el monitoreo genere este rol de bisagra, ¿cierto?, levantando juicios oportunos para poder ya sea mandarle un rediseño antes de que entre la ley de presupuesto o levantar una futura evaluación ex post, tener fichas ejecutivas que permitan tomar decisiones y también levantar alertas en lo que respecta a transparencia y, por cierto, empalmarse con la agenda Mejor Gasto Público, que en momentos de escasez fiscal como los que estamos hoy día se hace tremendamente relevante en contar con información que permita avanzar en esta materia. Ustedes ya vieron la página, ¿cierto? Si no la han visto, les dejo ahí en la presentación la página del Banco Integrado de Programas Sociales. Si ustedes se fijan, no sé si ven mi mouse o no. Sí, se ve. Nosotros acá, esto hasta el año pasado, esto era hasta ahí, y nosotros ahora en coordinación con DIPRES tenemos en una misma página toda la oferta social y no social, porque los problemas no tienen este muro de Berlín, ¿cierto? El problema puede ser abordado por el ejemplo que les daba en un principio, respecto a la incorporación laboral de los jóvenes al mundo laboral, la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Esta puede ser abordada por el Ministerio de Educación, que es un ministerio social,
o por el Ministerio de Economía, en términos de lo que es emprendimiento, que no es un ministerio social, es un ministerio no social. Entonces, por eso es tan importante poder catalogar y avanzar es una oferta con mirada, ¿cierto?, de problema, de qué problema estoy atendiendo, a qué grupo de la población estoy abordando para poder encontrar estos espacios de sinergia demasiado relevantes en lo que respecta, ¿cierto?, a que la evaluación cumpla su objetivo último, que es la mejora en la calidad. Ahí ustedes ven en las distintas pantallazos que les dejo acá, está acá el monitoreo, pero también encuentran la evaluación ex ante, también encuentran los documentos metodológicos que sustentan este proceso en el que estamos. Y acá les muestro cómo han ido evolucionando las fichas. Si ustedes se van a esta página y ven y buscan por año a un mismo programa, se van a dar cuenta que las fichas han ido cambiando de tal manera de avanzar a esta lógica más ejecutiva y que sirva para una toma de decisión, ¿ya? De tal manera de abordar estos desafíos para el servicio. No olvidemos que nuestro principal cliente es el servicio, es Cercotec, es el CENSE, es la Subsecretaría de Educación Superior, que permita obviamente que decirle a la Subsecretaría de Educación Superior, ese programa de educación técnica, vaya y convérselo con Cercotec. ¿Saben qué? No porque usted tenga que desaparecer y quiere solamente el otro estar, porque los dos están mirando a un mismo grupo, a un mismo problema, y de todas maneras van a encontrar espacios de sinergia que van a permitir que ese peso invertido tenga obviamente una mayor rentabilidad desde el punto de vista de la satisfacción y resolver una situación específica. Y evidentemente yo creo acá que los desafíos donde claramente siguen existiendo es fortalecer esta coordinación, todos los avances metodológicos, de tal manera que estas mejoras vayan quedando y capilarizándose en el Estado, que vuelvo a insistir, 7 años, 8 años en el Estado es muy poco tiempo todavía. Avanzar obviamente, y yo creo que lo más importante acá es eso que está en mayúsculas, ¿cierto? Que del listado de programas avancemos a tener una mirada transparente, no solo para el servicio, sino que para los usuarios externos, la academia, la sociedad civil, los que están en las fundaciones. Muchas veces quieren saber si el Estado está sobreinterviniendo un problema o subinterviniendo para poder generar estos espacios colaborativos. El día de mañana, si alguno de ustedes trabaja en una fundación, toma la decisión de qué problema quiero abordar. Pucha, ojalá llegar a lo que no está llegando otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sea lo que no está llegando otro? Alguien tiene que contarle que hay algo que hay muchos, que hay problemas en la ciudadanía donde hay, donde hay menos interviniendo. Entonces, tratar de mirar este listado de programas en torno a un listado de soluciones para poder alcanzar este objetivo último que yo les mencionaba al principio, y por cierto, cumplir con el objetivo de fortalecer la coordinación de los programas y cómo los recursos llegan a las personas. Así que sin más, este monólogo ya termine. La idea es que abramos, la Pascuala modere, yo creo que tú sería ideal, ¿o no? Sí, Moderemos sí. un espacio de conversación para que podamos obviamente avanzar en que yo les pueda transmitir todo lo que acá hacemos y todas las dudas que podamos ayudar. Muchas gracias, Pascuala. Gracias a ti, Ale, por la presentación. Muy entretenido también saber cómo, en qué estamos en términos de evaluación en el Estado y cuáles son los desafíos. Y bueno, como conversábamos con la Ale antes de la clase, nosotros acá vemos más los modelos de lo que es la evaluación de impacto, que es un poco la última etapa cuando uno tiene un programa bien formulado y quiere saber si es que está teniendo los impactos esperados. Pero yo le contaba a la Ale que también hemos visto teoría de cambio y hemos visto todo lo que es un proceso de un programa, cuál es la cadena causal, que es parecido a lo que ella comenta del marco lógico, que es lo que se usa en el Estado, pero cuál es la cadena causal de un programa y qué otros tipos de evaluación pueden existir en las distintas etapas. Entonces, es algo que si bien no vemos en profundidad en el curso, sí los alumnos lo han visto, y es interesante poder ver cómo se aterriza eso en los programas del Estado hoy día. Así que muchas gracias por la presentación. La idea ahora es abrir el espacio para que hagan preguntas y comentar sobre las cosas que nos ha conversado la Ale. Y para romper el hielo voy a partir yo una pregunta que te lo iba a hacer en la mitad, pero no quise interrumpir, se me pasó el momento. Pero tú decías que 1/3 de los programas solamente han pasado por evaluación ex ante. Eso porque la evaluación, lo que entendí es que la evaluación ex ante empezó en algún momento del Ministerio de Desarrollo, porque el Mideplan antes no lo hacía, en el fondo de evaluación ex ante. Y no me quedó claro si es que hay un proceso a través del cual se espera que todos los demás programas pasen por ahí. Si es que, sin que se reformulen, porque entienden cuando se reformulan igual pasan, pero si uno no se reformula. Sí, tu pregunta es demasiado importante, y es demasiado importante para lo que ustedes están abordando en la clase, ¿cierto? Porque yo lo pasé por encimita y les dije, bueno, y ustedes se podrán llegar a imaginar que un programa que no ha sido sometido a una reflexión de diseño,
en esta lógica de marco lógico, ¿cierto? O de teoría de cambio, es súper difícil después hacerle una evaluación de impacto. Si es un programa que tiene un problema, tiene una población que no conversa con el problema, o tiene un indicador de logro que no tiene nada que ver con el desafío que se planteó, etcétera, etcétera, es súper difícil someterle una evaluación de impacto. ¿Para qué hablar como de, ni siquiera abordemos lo que implica para evaluación de impacto el tener un grupo de control, un grupo, eso ya es como que son palabras mayores. Entonces yo también pasé por cursos de evaluación de impacto y uno cuando llega acá como que también le da como nervio que no poder tener eso como tan como uno lo vio en los libros, ¿cierto? Entonces efectivamente, tal como tú decías, Pascuala, en la evaluación ex ante con esta lógica de marco lógico, aparece el 2012, al menos para la oferta social, y era muy incipiente para la oferta no social, ¿ya? Y ahora se impuso, y se impuso con mucha fuerza, y desde este año, nosotros partimos el 2018 fortaleciéndola, y desde este año en coordinación con DIPRES, que es un poco el punto que yo les decía, de que tengamos los mismos indicadores, sin importar si es oferta social, no social, que apuntemos a tener como la misma vara, el mismo empuje para poder darle un RF, que es la recomendación favorable, como con la misma vara, sin importar si lo está viendo una institución o la otra, ¿ya? Entonces, claro, y el desafío está en que si no se ha reformulado, la oferta, el stock no está sometido a este proceso, y ahí nosotros estamos haciendo unos desarrollos que pues, debe sonar una lata, pero en el fondo las cosas en el Estado funcionan cuando hay reglamentos, cuando hay obligaciones, por decirlo de alguna manera, y estamos haciendo una modificación de reglamento que efectivamente el ex ante dure 5 años. Entonces, de tal manera de poder, o un plazo que tenemos que todavía conversar internamente, pero por ahora la conversión que tenemos interna es de 5 años, de que si no tiene un ex ante en los últimos 5 años, está obligado a someterse ex ante. Y por otro lado, hay otro tema súper importante, que también fue pasado como rápido, pero lo voy a reforzar, en que, acuérdense de lo del ciclo día, ¿cierto? Y yo les decía que nosotros tenemos como que el monitoreo es la bisagra, porque el monitoreo es la mirada anual. Entonces tú en el monitoreo te podéis dar cuenta si un programa tiene como discrepancia entre su problema a atender, su población objetivo, si no tiene indicadores de logro, porque no vaya a poder medir la eficiencia, ni la eficacia, ni la focalización, si eso está mal desarrollado. Este año, por primera vez, nosotros el monitoreo, y ahí también tiene que ver con la oportunidad, el cuándo yo tengo la información, lo tuvimos listo en mayo, y nos permitió, fíjense que el proceso presupuestario parte como tipo junio, julio, con los servicios, para poder llegar a la ley de presupuesto el 30 de septiembre, y nos permitió, en coordinación con DIPRES, obligar a un listado de servicios con muy malos monitoreos a que pasaran por un examen. De hecho, para ser más específica, y esto ya como los entretelones del gasto público y eso, y por eso es tan importante la sociedad con la parte presupuestaria de la DIPRES, que no es mi cliente es el servicio, pero si no tengo el incentivo presupuestario, mi cliente como que no nos va a pescar tanto, entonces es súper importante que esa conexión esté hecha, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hicimos, presupuestariamente hablando, el Ministerio de Hacienda, no nosotros, avanzó como la restricción fiscal está tan activa este año, no se permitió generar oferta nueva, programas nuevos, y los únicos programas nuevos que podían haber tenían que tener o relación con el COVID o relación con la reactivación. Entonces, y eso nos dio espacio, como no había posibilidad de que los servicios prestaran programas nuevos, a que hubiese, porque obviamente acá el ancho de banda es limitado, a que el equipo se dedicara a pedir ex ante al stock. Y los muy malos monitoreos, y por eso les digo que es súper importante esta mirada de ciclovía del programa, porque los malos monitoreos levantamos bandera, por decirlo de alguna manera, o luces amarillas, y obligamos al servicio, le dijimos, si tú no pasas por un ex ante, no te vamos a dar presupuesto. Y por eso es súper importante la coordinación con DIPRES. ¿Ya? Entonces, eso es una coyuntura de este año, pero la manera de fortalecerlo es a través de lo que señalaba yo al principio, si funciona un poco el Estado, y lo van a aprender el día de mañana cuando estén por estos lados, de seguro muchos de ustedes van a andar por acá, en que las cosas funcionan por reglamento, por no sé qué, entonces estamos dejando también en reglamento la obligación de que si no tiene un ex ante, tiene que someterse a uno dentro de un periodo de 5 años. Eso. No sé si quedó resuelta la duda, Pascual. Perfecto, gracias. Abrimos la palabra si alguien más quiere preguntar y ahí yo creo que pueden llegar y hablar y si vemos que se nos colapsa el sistema lo hacemos levantando la mano para ordenarnos. Pero en principio el que quiera está a disposición la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto.
¿qué resultado tiene que tener un programa para que sea forzado a cerrar o ser cortado? Como que dijiste que no era el foco del ministerio como que corriera sangre, pero igual creo que, no sé, me parece como sensato que tengan que rendir ciertos resultados como, entre comillas, exitosos para que sigan siendo financiados por el gobierno, y sobre todo con lo que dijiste de una restricción presupuestaria súper activa y como en esa línea. Hola Martín. Bueno, efectivamente yo creo que aquí la respuesta va a ser bastante decepcionante, lamentablemente en el rol que nos toca a nosotros, pero es algo que también yo he aprendido en el tiempo. Me pasa lo siguiente, de que una mala evaluación, ¿ya? Uno, o sea, o te lo planteo al revés, uno no tiene como un estándar determinado como para decir cerrado o no cerrado, ¿ya? Lo que yo sí puedo levantar son banderas o luces amarillas en el monitoreo, que entonces para poder empezar a indagar con servicios que no lo están haciendo bien y entender las razones, porque alguien me preguntó, ponte tú, salió en el diario, cuando salieron estos resultados, salían como los 82 programas peor evaluados, no me acuerdo el número, creo que era 82. Se me preguntaron, ¿y qué van a hacer con esos 82 programas? La respuesta es, hay 82 respuestas distintas, porque va a depender, muchas veces un mal programa lo que necesita es un mayor presupuesto para poder cumplir el objetivo. O, por ejemplo, si los subsidios de vivienda están funcionando mal, ¿ya? Tú no los puedes llegar y cortar de un día para otro. Imagínate dejar al país en subsidios de vivienda. Lo que tú sí puedes hacer es cómo mejoras cómo el subsidio de vivienda llega a la población que tiene que llegar. Entonces, claro, efectivamente hay veces en que la luz amarilla o sea, esta cuestión está totalmente igual al de al lado, fusiónense, o sea, pero la respuesta lamentablemente es un poco decepcionante, porque es muy caso a caso. Y eso es lo importante del sistema de evaluación, que tiene que ser capaz de generar estas luces y entender de que su rol, y vuelvo a la palabra como media nefasta que les decía al principio, es un insumo, y yo como sistema de evaluación no tomo la decisión presupuestaria, la toma otro actor. Yo le tengo que entregar información para que el actor presupuestario, el Ministerio de Hacienda, en su rol en esta restricción fiscal tan activa, tome decisiones que tienen que ver no solamente con cómo mejoro lo que está funcionando mal, sino que también cómo reacomodo las prioridades. Porque tú este año es COVID, este es un año COVID, entonces el año COVID es, si salud lo está haciendo mal, tiene que estar todo enfocado a que salud, el fondo lo haga mejor, o si el Ministerio del Trabajo lo está haciendo mal, ¿cómo logramos que se reactive el empleo de la mejor manera posible? Entonces, y esas prioridades son un poco dinámicas y por ende lo que tiene que proveer el sistema de evaluación es el mejor insumo posible para la mejor toma de decisiones respecto al presupuesto. Entonces, no hay como una respuesta, tiene que ser como esta ficha ejecutiva que le entrego al servicio y a la dirección de presupuesto permite que esta conversación apunte a satisfacer la restricción presupuestaria, a satisfacer las prioridades del momento y a lograr el objetivo último, que es que la oferta llegue de la mejor manera posible a cumplir su rol. Muchas gracias. No sé si te sirvió, pero es un poco, por eso te digo, no es como, yo no digo, oye, corten abran junten esto, es una decisión que le compete a otras entidades, pero lo súper importante es que esa entidad que toma la decisión tenga la información buena, oportuna, en el momento clave, para que tome la decisión específica respecto al compromiso o la mejora que tiene que hacer un programa determinado, o Sí, terminar con él definitivamente. claro, me queda súper claro, pero era como en el sentido de que quizás podría funcionar un poco más como, no sé, como una empresa así, que tiene que cumplir con ciertos objetivos, yo si no, como que, no sé, ser O más sea, efectivamente, eso sí dinámico. pasa, porque tú tienes como aspectos, y ahí, bueno, quizás para que no te decepciones tanto, efectivamente hay aspectos determinados a ser evaluados, ¿ya? Aspectos. En lo que es el monitoreo, que es esta evaluación tan importante, que es como la bisagra para poder levantar estas luces para un lado o para el otro, ¿cierto? La ley obliga a que nosotros y la oferta no social sea evaluada en 3 aspectos: eficiencia, eficacia y focalización. Cada uno de estos 3 aspectos tienen subindicadores, que son estándar, ¿ya? Que ahí apunta como a la lógica de empresa. Yo miro, te acordé que les contaba, por ejemplo, en eficiencia, tengo que ver si alcancé el objetivo. Entonces, tengo primero que ver si tengo un indicador de logro,
y luego si ese indicador de logro da o no cuenta de si alcancé el objetivo. En eficiencia es como cuánto le llega a la persona al final respecto a los programas parecidos a mí, o también cuánto ha aumentado mi gasto por beneficiario en el tiempo. Entonces lo que efectivamente tú tienes una serie de indicadores determinados, que son 15 indicadores más o menos, y que obviamente la combinatoria de esos indicadores es lo que te permite levantar esta luz amarilla. No tener un juicio categórico, pero sí decir, oye, acá hay un programa que por favor póngale la luz porque acá algo está pasando, en términos de estos tres aspectos que es eficiencia, eficacia y focalización. Pero que eso como que quizás apunta a tu pregunta particular. No es como que uno lo haga al azar y evalúe cualquier cosa y tenga 687 evaluaciones distintas para los 687 programas. No, uno el monitoreo es estandarizado respecto a estos tres aspectos, indicadores estándar, y te permite, lo que sí te permite es que la lectura de esos indicadores te permite levantar luces que a la vez la respuesta a esa luz amarilla es lo que discrepa dependiendo del problema que quieres resolver. Perfecto. También Muchas yo creo gracias. que hay que entender como, yo muchas veces me hago la pregunta que dice Martín, decir como, ¿por qué cuando hay algo en el Estado que no funciona también, decir como, ¿por qué no funciona como en una empresa? Y en ese sentido es importante entender para las distintas cosas en qué medida el Estado no es como una empresa. Y aquí, si partimos de la base, y ojalá hacia allá nos movamos, como con las iniciativas que comentaba la subsecretaria, de que los programas atienden una necesidad, porque a veces uno tiene esta fantasía como que existen programas por el mundo y por el Estado, y quizás pasa, pero si partimos de la base de que un programa existe porque atiende una necesidad, no es tan trivial llegar y decir, este programa no funciona, entonces lo vamos a eliminar. En el caso de los subsidios de vivienda es súper gráfico, es súper evidente, pero en otros también, o sea, debieran los programas que existen en el Estado estar satisfaciendo una necesidad o atacando un problema que existe. Entonces, no es tan sencillo como que decir la solución, si un programa no funciona, es eliminarlo, porque no se puede dejar de atender esa necesidad y eso puede ser mucho más conflictivo y quizás temporalmente mejor atender la necesidad más o menos mal que no atenderla. No, y vuelvo a insistir, acuérdense de mi primera lámina, y yo creo que es como la más importante y lo que les tiene que quedar. ¿Por qué uno evalúa? ¿Se acuerdan lo primero que les dije en esta presentación? ¿Por qué uno evalúa? ¿Cuál Para es mi mejorar. norte? Para mejorar, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo súper claro el que yo evalúo para mejorar, entiendo de que esto es un proceso continuo, dinámico, y que a su vez tiene que estar súper coordinado cada una de las piezas del engranaje, de tal manera que se cumpla este objetivo, que es mejorar, que es generar instancias de coordinación, que es buscar cómo llegar mejor a las personas. Al final del día acá hay plata pública, o sea, al final del día esta plata es de todos nosotros, entonces queremos que la plata se gaste bien, y que obviamente el Estado cuando tenga que atender un problema lo atienda de la mejor manera posible. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo funcionan como con toda la oferta privada que hay como de fundaciones y proyectos sociales? Como que al final cuando recomiendan como que algunos proyectos se trabajen juntos o que hay otros proyectos que están trabajando en lo mismo, como qué tanto se involucran en eso, hacer que los dos como mundos funcionen como coordinados, o es como totalmente separado nomás. Bueno, hoy día en el mundo en el que estamos uno no puede pensar en estanco. Hoy día estamos, yo me imagino que lo han visto en la universidad, pero hoy día en el mundo en el que estamos, yo creo que una de las palabras clave, dada la tecnología, cómo ha avanzado el planeta, en todo sentido, una de las claves es la colaboratividad. Es cómo yo busco espacios para que pensar en conjunto soluciones y entender que el Estado no tiene el monopolio para poder diseñar soluciones a problemas. Entonces, súper importante lo que dice Gabriela, donde yo creo que aquí la llave para avanzar en esta colaboratividad es ser transparente respecto a qué problema estoy atendiendo, respecto a qué grupo objetivo estoy llegando, para poder entender dónde hay sobreintervención, subintervención, etc. Y hablar en ese lenguaje también es un desafío en el cual estamos avanzando. Porque evidentemente no es que yo obligue a que, porque la sociedad civil puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo logro que la sociedad civil efectivamente sea una llave catalizadora, colaborativa con este rol de los problemas? Es que tenga a su disposición información transparente de qué es lo que hace el Estado y cómo lo hace. Entonces, si se da cuenta que el Estado hace mucho de esto y poco de esto,
va a tener más incentivos a llegar al poco de esto, o si hace mal algo, o no tan bien algo, a poder contribuir a generar esta colaboratividad. Obviamente hay instrumentos que lo incentivan, hay leyes de donaciones, hay, ponte tu concurso, me toca repartir un concurso que se llama el Chile Compromiso de Todos, donde uno ahí en las bases dice, oye, satisfacer problemas, programas, que no está siendo abordado, que no sé qué, etcétera. El FOSI también tiene mucho de eso y uno empuja, uno puede generar los incentivos desde el Estado, pero sin duda, yo creo que, y acá es como desformación o formación profesional de la misma escuela en la casa que están ustedes, yo creo que acá el mejor instrumento o la mejor llave para poder incentivar a que esto ocurra es la transparencia. Y poner a disposición de todo el mundo información para poder tomar mejores decisiones, y obviamente esas fichas de evaluación y todo apuntan a eso, y apuntan y ahí está un poco el desafío pendiente, que es dar esta vuelta, de no tener un listado de programas, poder mirar este listado de programas en quiénes están abordando qué solución, qué problema, qué grupo específico y todo, de tal manera de poder incentivar a que haya mayor colaboratividad, como tú muy bien dices. Buenísimo, muchas gracias. Y yo también tengo otra pregunta, que para esos 2/3 de evaluaciones que todavía no tienen como un ex ante, como usted dijo, no entendí cuál es la idea, si la idea es llegar a que todos tengan un ex ante, existe un programa para que eso ocurra, existe el capital para que eso ocurra. Mira, yo creo que lo más importante, y un poco en lo que hemos estado trabajando, es fortalecer el monitoreo en su rol de bisagra. Más que obligar a que todos pasen por un ex ante, etcétera, al menos yo dormiría más tranquila si pasaran por ex ante los muy malos monitoreos. Entonces, y un poco lo que hicimos este año, ¿cierto? Con la discusión presupuestaria este año, nosotros que teníamos el monitoreo listo en mayo, y por eso es súper importante, cosas que suenan muy triviales, aunque ustedes no lo crean, el engranaje tiene que funcionar, y no es fácil coordinar eso, para que esté justo en un momento del tiempo listo el monitoreo, de tal manera poder levantar esas luces amarillas, obligar al servicio que se vaya ex ante y llegar oportunamente al momento presupuestario. ¿Me expliqué o no? Entonces, más que mi objetivo último no es que todos pasen por un ex ante, pero sí, como el ex ante es tan clave para este proceso reflexivo de qué problema voy a atender, si hay otros más atendiéndolo, de lo que dice lo que está en la lámina, que se las voy a dejar: atingencia, coherencia y consistencia. Son 3 aspectos fundamentales para poder entender si yo y aparte tan claves para lo que después es una evaluación ex post, etcétera, el tener indicadores, el tener como una población, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos los malos monitoreos o los monitoreos con luces muy amarillas debiesen como reflexionar respecto a qué problema, qué indicador. Si yo me doy cuenta en el monitoreo que un programa no tiene indicadores de logro, tiene que levantarse una obligación a que los tenga, y la mejor manera es que pase por un ex ante. Entonces, que eso funcione armónicamente permite incentivar al objetivo último de la evaluación, que es mejorar, ¿cierto? Ahora, obviamente los recursos, obviamente, como yo les decía, el ancho banda es limitado, tú no puedes obligar a que los 637 programas pasen por un ex ante, porque esos ex ante los tiene que ver alguien. Entonces, uno tiene que priorizar. Obviamente, cuando los recursos son limitados y las necesidades son múltiples, uno tiene que ordenar la fila y partir desde el que más necesita al que menos necesita. Otra cosa que también uno aprendió también muy fuerte en su momento universitario. Entonces, en ese sentido, la priorización que nosotros, las luces que estamos levantando de cuál va primero y cuál va después, tiene que ver con esta bisagra del monitoreo de cuáles funcionan muy mal, de tal manera poder obligarlos a pasar por este proceso reflexivo y que después puedan tener, obviamente, buscar esos espacios de mejora tan importantes que permiten cumplir con este objetivo último, que es mejorar la calidad de la oferta pública. Ya, bacán. Gracias. Yo tengo una pregunta también, que usted habló de que hasta el 2012 no existían como buenas conversaciones, buenas relaciones entre los diferentes organismos que van como evaluando estos programas. Como que no conversaban entre ellos, como la parte social y la parte pública, como generalmente. Entonces yo creo que puede existir un problema igual importante de desinformación, como entre estas personas que
realizan los programas como quienes están llevando a cabo los programas, de que no entiendan correctamente también los beneficios del monitoreo o cómo pueden conseguir mejores logros en focalización, mejores logros en eficiencia. Entonces, ¿existe algo que ustedes estén haciendo en este momento para entregarles más información para que ellos puedan trabajar como por sí mismos? ¿Existe algún programa como de solucionar esta desinformación? Clave también, otro aspecto clave, que tiene que ver con que suenan cosas como súper obvias y aunque ustedes no lo crean, como los engranajes públicos, a veces estas cosas que son obvias son difíciles de implementar y algo que también obviamente estamos avanzando. Yo creo que lo primero es que el sistema de evaluación tiene que tener claro que su cliente último, tal como muy bien dice Joaquín, es el servicio. Él tiene que encontrar que esto es útil. El servicio es el formulador del programa, ¿cierto? El Ministerio de Educación, el CENSE, el Cercotec, la JUNGI, qué sé yo, etcétera, tienen que tener convicción absoluta de que reportar esta información de manera oportuna les va a permitir generar espacios de mejora y de esta forma llegar oportunamente a su población objetiva. Entonces, obviamente que uno tiene que hacer un proceso de, en coloquial, evangelización, ¿cierto? De acercarse a los servicios, bueno, lo básico, que ustedes se podrán llegar a imaginar, que aunque no lo crean, ahora recién con la coordinación que logramos avanzar entre las instituciones que evalúan o monitorean en este rol de bisagra, la oferta pública como la no pública, lo básico es criterios conjuntos, lo básico es presentarles a los servicios un calendario, que entiendan. En el fondo hay una instancia donde uno en tipo diciembre dice, ok, ustedes están cerrando la oferta de 2020, el caso de diciembre de este año, 2019, en diciembre del año pasado, hacer una instancia con las autoridades y también con los equipos técnicos de decir, este es el calendario 2021, ustedes en febrero tienen que entregar el monitoreo y este es se llama esto? La ficha, por decirlo de alguna manera, lo que tienen que llenar, la información que tienen que cargar. ¿Y para qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Que le vean sentido. Y si no le dan sentido, ya en bruto, al ver que hay una coordinación con el proceso presupuestario, al menos que digan, chuta, si no hago esto, me van a cortar las lucas. ¿Cachai? Que no es necesariamente así, pero que entiendan que hay una conexión en todo el proceso que permita y que entiendan el para qué, el por qué. Y ese es un desafío enorme, que tiene mucho de marketing, por decirlo de alguna manera, porque si no le hace sentido al servicio, este proceso es de baja calidad. Porque si el servicio no reporta, porque le dio lata, porque le dio prioridad a otra cosa, o porque sencillamente no quiso, evidentemente el proceso de evaluación es de baja calidad, porque no tienes información. Si no tienes información, ¿cómo vas a generar un juicio o un espacio de mejora de la oferta pública? Entonces, es súper fundamental de hacer esa pega también. Tanto más importante que evaluar, es que quienes son evaluados entiendan el para qué, entiendan el sentido, entiendan los tiempos, entiendan el por qué lo estás pidiendo para febrero y no sirve que te lo manden en mayo. Y así logras que todo este sistema sea algo armónico. Por eso se llama un sistema, porque no es algo que uno hace solo aquí encerrado en cuatro paredes en la Subsecretaría de Evaluación Social. Uno tiene que estar en coordinación con el otro evaluador, en coordinación con la Dirección de Presupuesto y su proceso presupuestario, en coordinación con los servicios, de tal manera de que todos entiendan de que esto tiene un objetivo último que está por encima de lo que uno hace cotidianamente. Entonces, súper bien, porque efectivamente nosotros es algo que también estamos reforzando, que existe, pero que si no les dan sentido no sirven, salimos todos trasquilados, como en buen chiste. Gracias, Joaquín, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería aprovechar de preguntar algo también. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ya. Yo entiendo que al final uno de los grandes desafíos es el tema de la transparencia, como recién se comentaba, porque al haber transparencia no solamente como que es como aceptado socialmente, sino que también abre las puertas a que otros agentes puedan aportar a las mismas problemáticas que al final como sociedad queremos solucionar. Ahora bien, como, ¿qué iniciativas hay hoy día como desde el ministerio como poder no solamente como subir la información a la página, que yo encuentro que es muy valioso, pero también como un incentivo a que esta información se sepa, ya sea como mini informes o convenios con universidades donde se hagan prácticas sociales
y no sé, universitarios vayan a ayudar a los programas por un tiempo, que, no sé, que como que la información se mueva un poco más, cosa que también fundaciones o proyectos sociales de estudiantes puedan un poco saber cuáles son las problemáticas, dónde se necesita ayuda y colaborar con el gobierno de manera como mucho más eficiente también. Entonces, como si es que hay de eso, existe, también como para poder saber un poco más. Gracias, José Ignacio. Mira, nosotros tenemos un informe anual, yo le voy a mandar a la Pascual este informe, donde ya algo de eso estamos dejando, un informe como de 200 y tantas páginas, pero evidentemente no lo lee todo el mundo, y obviamente tenemos que hacer un esfuerzo para que esto sea como más difundido, donde hicimos un esfuerzo de poder ver cómo se estaban atendiendo a los grupos prioritarios. Ya aquí programas atendían adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres, etcétera, como para poder dar este salto de listado de programas a problemáticas, ¿cierto? A soluciones a determinadas problemáticas o aproximaciones a grupos. Ahí hay un primer esfuerzo, y yo soy una convencida, al menos algo que también estamos trabajando acá internamente, de que hoy día en el mundo en el que estamos, tenemos que avanzar hacia que la información sea más digerida. Hoy día pocas personas toman un informe de 200 páginas y se lo leen, entonces plataformas que permitan como ver nubes en el fondo de problemas, desafíos con distintos servicios, etcétera, pero donde también tenemos un trade-off con respecto a que lo más importante es que los servicios mastiquen primero esta información y que no sean como, que se entienda bien un poco lo que uno está transmitiendo. Entonces, estamos trabajando en el desarrollo de plataformas que permitan justamente avanzar esta mirada como de problemas, de cuánta proximidad hay, no sé si han visto como esos temas como de árboles de aproximación, ¿cierto?, entre distintas instituciones que abordan distintos problemas o atienden a distintos grupos, y también en reportes, que obviamente el desafío de nosotros está que no queden perdidos en la página web del ministerio, sino que también puedan ser usados, masticados por el Congreso, por la academia, por la sociedad civil, por el periodismo, por todos los que vean que esto tiene algo que aportar, y los servicios a través de esa transparencia también se empujen a buscar estos espacios de mejora. Así que sin duda también algo en lo que estamos avanzando. Muchas gracias. Oye, Ali, colgándome un poco en la pregunta de José Ignacio, no sé si, pensando en esto como en la transparencia, no sé si puede como volver a mostrar cómo cambió la ficha, pero Bueno, voy. algo súper técnico, y quizás tú no sabías, no estabas ahí, pero me llamó la atención, y como que me surgen dudas de ¿Ahí está bien? ¿Se ve? bueno, bien comportamiento también en clase, ¿ya? Y a mí me gusta mucho más la primera. O sea, siento que Que la primera tuvo todo un drama, y yo les puedo contar esta historia, así como un entretenimiento. sí, como que la encuentro como súper clara, como más concisa, con gráficos, no sé, y como que después dije, pero ahora esta es la que estamos usando. Mira, a ver, la primera fue la que apareció cuando se montó el sistema, ¿ya? Y fue muy criticada, porque en el fondo, vuelvo a insistir, acá el tener 5, 4, 3, 2, 1, ninguna estrellita, en un aspecto particular, ¿ya? No es sinónimo de este programa tiene que desaparecer, o este programa es el mejor de todos los programas, y este es el único que tiene pura estrellita, y este no. Y si tú provocas esa discusión, o incentivas esa discusión de la puerta para afuera, vuelves al problema de que no logras que el sistema de evaluación cumpla su objetivo último, que es la mejora. Entonces, tomando eso, la ficha que está en medio se dio toda la vuelta al revés y dijo, no, yo me voy a ir a una cuestión, ningún juicio, ninguna estrellita, no voy a decir nada respecto a nada, sino que solo voy a describir el programa en sus distintos, en eficacia, eficiencia y focalización. Tú te encontrás con fichas de 25 páginas por programa que tampoco sirven para tomar una decisión, para avanzar en una lógica de qué al problema atienden, etc. Entonces, por eso que el desafío como de que cómo lograr de que este insumo fuese un insumo ejecutivo, pero que generara los incentivos que tiene que generar, no una guillotina pública en el diario de los programas con 0 estrellitas y los programas con 5 estrellitas, ¿me expliqué o no? Sino que algo que te permitiera justamente levantar cuáles son los que están mejor o peor en materia de físico, cumplen o no cumplen con los criterios mínimos en la lógica de lo que preguntaba Joaquín, no, ¿quién preguntó eso de como de los estándares mínimos? Yo creo, puede ser. Sí, no me acuerdo quién era, no veo el nombre. Martín, sí.
justamente avanzar en que cumpla con esta lógica de si se cumplieron o no ciertos estándares mínimos, pero que incentivara el correcto cambio, que no necesariamente es que este programa tiene que desaparecer. Entonces, justamente estamos en este como insumo intermedio, ¿cachai? Donde no dices cuáles son los de todas las estrellitas, pero sí dices si se cumple o no se cumple con ciertos estándares mínimos, y por ende te permite levantar estrellitas, o sea, perdón, no estrellitas, levantar luces amarillas, que es el rol que tiene que cumplir. Pero esto está todo en el banco, ustedes pueden mirar cómo si se fijan, si se van a esta página, acá, si ustedes ponen año y programas antiguos, van a ver para el 2012 la ficha de las estrellitas, para un poco después la ficha como súper descriptiva, y ahora la última que van a encontrar va a ser como un insumo relativamente intermedio, que sí tiene un juicio, dice cumple o no cumple, pero sin este juicio como estandarizado, justamente por la pregunta que hicieron por ahí, donde uno no tiene una respuesta estandarizada para el indicador estandarizado. Yo puedo decir si se cumple o no se cumple, pero ¿qué hago con ese no se cumple? No es algo estándar, va a depender de qué implica, obviamente, probablemente es llevarle un ex ante, o buscar sus espacios de mejora, y no necesariamente el que desaparezca de la oferta pública. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Quedan pocos minutos, así que yo creo que ya sería la últimas dos preguntas, si alguien tiene algo. Yo tengo una pregunta. Cuando trabajan en conjunto dos ministerios, o cuando está hablando que varios o dos programas pueden trabajar en el mismo sentido, o se pueden en algún aspecto ayudar o chocar entre sí, en esos casos, cuando se hace la evaluación del impacto, ¿cómo diferencian uno de otro? Porque cuando dos programas, no sé, trabajan como en conjunto o de manera paralela, obviamente no están trabajando lo mismo, pero cuando se relacionan, ¿cómo uno mide el impacto de cada uno? Y en esos casos, no sé, cuando nombrar el tema del Ministerio de la Mujer, pueden haber programas que trabajen en conjunto. ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo miden el impacto de cada proyecto y después para hacer la posterior evaluación? Gracias, Eduardo. Mira, efectivamente la evaluación ex post ¿ya? Es una evaluación de programas, no de problemas. Y por ende tú evalúas el programa. El programa, yo elijo mi PC del Ministerio de Educación. El programa Beca Vocación de Profesor del Ministerio de Educación. Perdón, mis ejemplos son todos de educación. O el programa, qué sé yo, Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entonces, parte del desafío es, obviamente, ver, porque cuando ustedes lo saben más que yo, porque están pasando por lo tienen fresquito, en una evaluación de impacto, lo que tú buscas en una frase, ¿cierto?, es buscar si la intervención tuvo o no tuvo efecto, ¿cierto? No me acuerdo el lenguaje técnico preciso, también pasé por ahí, pero si la intervención tuvo o no tuvo efecto con respecto a una población sin intervención, ¿cierto? O si se le puede atribuir a la intervención un resultado con respecto al que no tuvo la intervención, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esto es de un programa específico. Está como en lo que es la ex post. Pero justamente tu punto es el espacio de coordinación, más que en el ex post, que es una evaluación como de causa-efecto, ¿cierto? De un programa determinado, en la coordinación tiene mucha más fuerza en cuando uno sintetiza el listado de programas en problemas o en grupos a ser atendidos, que eso se realiza mucho más en cuando uno obliga al problema, el ex ante, cuando uno lo obliga a decir qué problema estás satisfaciendo o tratando de resolver. Y ahí yo puedo, como nosotros de hecho hemos trabajado desde Desarrollo Social con el PNUD, en poder, como quien dice, parametrizar un listado determinado de problemas
de tal manera de poder llevar y categorizar y clasificar a toda la oferta en torno a un número limitado de problemas. Lo van a encontrar en el informe que yo les voy a mandar, esa metodología, que no es lo mismo, claro, tú lo puedes después usar en una evaluación de impacto o provocar que tú evalúes el impacto como el Estado atiende la capacitación, que no es lo mismo que una evaluación de impacto de un programa específico. Me explico que la pregunta ahí es otra. Entonces, cuando tú estás buscando mirar cómo se coordinan, cómo se duplican, cómo genero sinergia, eso se levanta mucho más en el ex ante que en el ex post. Y te permite en un buen ex ante entender qué problema estoy atendiendo y de tal manera de poder provocar que dos ministerios, dos servicios se sienten a la mesa, o bien hacerles ver de que ese programa no puede seguir. O sea, tú, cuando es un programa nuevo, y yo me doy cuenta que se le ocurre una idea que lo está haciendo otro, tiene que justificar por qué lo va a hacer mejor que el otro, o que se sienta a conversar con el otro y haga lo que el otro no está haciendo, ¿me explico, no? O sea, es en el ex ante donde ese efecto se provoca con mucha mayor fuerza, ahí donde yo puedo categorizar a los programas en torno a problemas, y eso puede empujar a que mi evaluación ex post no solamente mire programas, sino que también mire cómo yo me aproximo a problemas o a grupos específicos. Gracias. Súper. Yo creo que ya estamos en la hora para no atrasarnos. No sé si alguien tiene alguna pregunta corta final, que quiero usar los 2 minutos que quedan. Ya. Nada, vale, muchísimas gracias por esta presentación, por responder las preguntas, por ayudarnos a mí y a todos los estudiantes a entender mejor los desafíos de la evaluación y en qué dirección nos estamos moviendo desde el Estado. Súper interesante la presentación, espero que a todos les haya gustado y me encantó, me encantan estos temas, así que feliz de haberte tenido aquí. Me imagino lo colapsada que es tu agenda, así que con mayor razón te agradecemos haberte dedicado el tiempo para estar con nosotros y muchas gracias. No, yo al revés, quiero agradecer como este pequeño espacio donde uno puede contar y también transmitir lo que uno está haciendo, no solamente desde el punto de vista institucional, de contarles y empaparlos de la importancia o sea, de lo entretenido que es estar en el Estado. Todos ustedes en algún minuto se van a cuestionar si trabajar o no en el sector público. Uno tiene muchísimo que aportar, muchísimo que contribuir. Muchísimo en empujar a que las cosas se hagan bien y que y sobre todo de la escuela en la cual ustedes se están formando, que sin duda para mí también fue mi casa y sigue siendo mi casa, si lo siento. Entonces estoy súper agradecida al espacio, independiente de la agenda colapsada. Yo soy una convencida que estas cosas siempre tienen que darse tiempo, así que cuando Pancho me llamó, le dije al tiro que bueno, le agradezco infinito esta oportunidad. Porque permite también a ustedes empaparlo de lo importante que es el poder contribuir, ¿cierto?, desde los espacios de formación que uno tuvo en su momento. Así que gracias a ustedes y cuando quieran. O sea, uno siempre tiene que estar disponible para estos espacios. Así que muchísimas gracias por la invitación, Pascuala. Lo que necesites o necesiten para estos temas, cuenten conmigo, independiente de material, querer saber más, si alguien está interesado, obviamente, en alguna cosa el día de mañana, práctica, ¿por qué no decirlo? Sí, justamente eso te iba a decir, como que aprovechar de hacerte la pregunta práctica de las prácticas. Yo creo que a mí algunos de los alumnos me han contactado porque están buscando prácticas y quizás les interesa ver posibilidades. Avísame. Entonces, a ver si feliz, o sea, acá nunca sobran las manos en el Estado, al revés, siempre falta y siempre hay cosas que hacer, así que yo encantada de recibir a mis colegas, así que si alguien está interesado, yo feliz y encantada, y sobre todo porque estamos en un súper buen momento para poder recibir, porque es octubre, así que si alguien está pensando en eso, encantado. Acá hay un montón de proyectos por seguir profundizando, los desafíos son enormes, el tiempo es poco, así que encantada de poder recibirlo en caso de que sí lo dispongan. Así que, muchas gracias. Yo te mando el PowerPoint para que lo tengas. Ya, pues, lo vamos a subir a la página del curso. Te voy a mandar otro link del informe de desarrollo social, ese que les comenté entre medio que no te lo había mandado. Buenísimo. Me mandáis, yo les mando un anuncio a todos y si alguien ahí para decirles que están interesados me avisen y yo los contacto contigo por las prácticas. Así es. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien y que sea un muy buen semestre, que terminen bien. Gracias. Gracias. Chao, Que le vaya súper. Gracias. Muy tierna.